Bueno, muy bien. Dijimos que íbamos a hablar sobre vínculos familiares. Tema sensible, si lo sabrá, así que vamos a tratarlos con todo el respeto y la delicadeza que el tema merece, ¿verdad? Sí, hoy cuando veníamos para acá pensábamos que este es un tema que se habla y mucho en series, películas. Digo, hoy una de las series que está terminando es Succession, mientras el invitado se asoma su cabellera gris y se ríe de Y fondo. hablando de vínculos Y familiares, hablando de vínculos familiares, digo, hay muchas series, muchas películas. Está muy presente la temática familiar, ya sea para lo positivo como para lo negativo. totalmente, porque son vínculos que nos constituyen desde siempre, digamos, ¿no? Pensábamos también un poco, cuando charlábamos sobre este tema, en recuperar la distinción que había hecho Nati allá en su primera columna en la que no las dejamos hablar, pero esto creo que quedó. Sí. Y es la diferencia entre la relación y el vínculo, ¿no? Entre tener relación con personas y que esa relación se construya, digamos, o vaya a devenir en un vínculo. Y que eso pasa mucho en la familia, porque nacemos en un contexto familiar, sea cual fuere, digamos, ¿no? Donde de repente estamos insertos en un lugar donde ya hay gente, ya hay personas con las que nos tenemos que relacionar necesariamente. Y que bueno, llega un momento de la vida donde ese necesariamente y ese lugar de pertenencia que teníamos o que tuvimos durante tanto tiempo, empieza a tener otro lugar, porque nos volvemos adultos. Bueno, después vamos a seguir profundizando sobre algunas de estas cosas, pero digo, nos volvemos adultos, nos vamos de la casa donde nos criamos, nos alejamos un poco de ese espacio y entonces en ese momento esas relaciones que eran tan cotidianas, que eran de convivencia de todos los días, empiezan a ser un poco más elegidas. Sí, también me parece que hay un dato que es el primordial como para arrancar a charlarlo, que es algo que uno no elige. Exacto. Vamos a hablar un montón de cosas en este programa, de las cuales en la gran mayoría algún tipo de incidencia en lo que sucede tenemos. Nacemos en un contexto que no elegimos. Si nos ponemos más estrictos, podemos decir, ni siquiera sé si elegimos nacer. Caemos y ahí ya no elegimos. Y me parece que en la adultez es en el momento en el cual uno empieza a elegir. Obviamente que no elige de cero, pero sí empieza a elegir con quienes quiere generar algo más o con quienes va a tener una relación que, vamos a aclararlo desde el vamos, no está ni bien ni mal tener más vínculos o menos vínculos, más relaciones o menos relaciones, porque eso no lo podemos elegir. O sea, eso se va dando. Y si tenés relaciones y hoy o sentís que te pasa eso, bueno, podés construirlo, todavía estás a tiempo. Y si sentís que tenés un montón de vínculos, está bueno también, porque es entender que no es algo que se da porque sí, sino que es algo que lo vamos a hablar, pero es un laburo. Sí, seguro, seguro. Es un laburo y además creo que tiene que ver con esto que decíamos de construir de una relación un vínculo y que en la adultez me parece que también lo que sucede cuando nos volvemos adultos es que empieza a dejar de ser una relación también quizás asimétrica, como vos decías, como impuesta en algún punto, ¿no? En el sentido de que no es elegida. Y entonces empezamos a encontrarnos todos entre adultos, digo, ¿no? No sé, con los padres, las madres o las personas que nos criaron, también con las personas que fueron pares y quizás compartimos crianza como hermanes, primes o lo que sea. Nos empezamos a encontrar como personas adultas más armadas, si se quiere, ¿no? Como con un carácter, ¿no? Y bueno, y hay que ver también si en ese nuevo lugar nos seguimos eligiendo o si lo que compartimos es la historia de eso que vivimos durante un montón de tiempo, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pero como adultos no tenemos puntos en común. Esto que vos decías recién, ¿no? No está bien ni está mal, simplemente es darse cuenta que hay personas con las que desde la adultez podemos generar un vínculo muy probablemente diferente del que teníamos antes, y otras personas con las que está todo bien, no es que no las queremos, sino que simplemente quizás no hay puntos de contacto. Sí, y que además es normal, porque digo, lo que tenés en común desde el vamos es que formás parte de la misma familia. O sea, eso es lo que tenés en común a la hora de generar el vínculo. Sí, ahí hablemos de vínculo porque es lo que se da cuando uno es chico. Digo, vas generando un vínculo porque naciste ahí, porque lo ves todos los días, por determinados motivos. Ahora,
para poder después, cuando uno va creciendo y se va diferenciando, que no solamente pasa en la familia, pasa también con las amistades, pasa en todos los rubros, que ya hablaremos de amistades en breve, es, bueno, cuánto me quiero vincular, cuánto me siento cómodo, cuánto me siento feliz, cuántas ganas tengo de pasar tiempo con alguien, porque me parece que inclusive podemos arrancar por ahí, que es cuando vos dejás de tener la obligación de ver a alguien. Porque digo, cuando vos llegás a tu casa y está tu mamá, tu papá, quien sea, bueno, no, salvo que estés calculando el horario que no está para llegar y encerrarte en un cuarto, si tenés cuarto, si no, siempre van a estar ahí. Claro, sí, exactamente. O sea, puede haber posibilidades. De hecho, la adolescencia es un momento donde muchas personas hemos pasado de la puerta de entrada al cuarto directamente porque no nos queríamos cruzar con nadie. Pero sí, hay algo de esto, ¿no? De la convivencia que se vuelve como difícil. Y por otro lado también como de ese lugar de pertenencia que es la familia y que por más de que haya personas, digamos, que nos llevemos mejor o peor con esa gente, digo, con las personas con las que compartimos nuestra crianza, los primeros años de nuestra vida, de todas maneras no deja de ser ese lugar de pertenencia, ese lugar con el que me identifico, ¿no? Pero bueno, digo, más allá de eso también pensaba en cómo en la adultez no solamente aparece esta cuestión, digamos, de elegir con quién pasar el tiempo y con quién queremos seguir desarrollando o reformular estos vínculos, sino también que a medida que nos vamos poniendo cada vez más grandes, empezamos a tener cada vez más responsabilidades, más lugares que requieren de nuestro tiempo, de nuestra energía, más vínculos de otro tipo, porque al principio son la familia, después vamos al colegio y son los amiguites, y después quizás en algún momento, empezamos a tener vínculos laborales, empezamos a tener vínculos sexoafectivos, y cada vez hay más gente a nuestro alrededor, más responsabilidades a las cuales responder, y menos tiempo con el que contamos para poder dedicárselo a esos vínculos familiares. Bueno, cuando decimos, y lo hablamos mucho acá, que el tiempo es tirano, bueno, ni hablar cuando querés, no sé, ahora que estamos cursando, Euge y yo que hacemos locución y lo hemos nombrado varias veces, cursamos 4 veces por semana. Entonces, la verdad que no cuento con un montón de espacios. Entonces es para definir, digo, me voy a juntar con alguien, es una elección real porque no tengo 18 oportunidades. Entonces, bueno, sí, seguramente que elija con las personas que más ganas tengo de ver. Y ni hablar cuando uno va sumando y llega un punto que decís, tengo un montón de lugares donde conocer gente y no los puedo ver a todos todo el tiempo. El tema es cómo se hace, inclusive, para mantener un vínculo cuando no te podés ver tan seguido, que eso para mí es lo más difícil. Sí, eso es una de las cuestiones más complicadas, que en algún punto creo que la tecnología nos ha ayudado mucho con eso, porque tenemos la posibilidad en todo caso de mandarnos un mensajito, no sé, con mis padres, que ahora aprovecho para mandarles un besito. No me están mirando seguramente porque lo acompañaron hablando de vínculos familiares. Mi hermano mayor se tuvo que operar de la nariz, así que mis padres lo están ahí acompañando. Saludos para los tres. Saludos para la familia Moreta en su conjunto. Pero, ay, se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Querías hablar de la nariz de tu hermano. Quería mandarles un besito y enganchar con algo que vos estabas diciendo recién. Lo de la tecnología. Ah, gracias, eso. Nada. Entonces, de repente cuesta un montón. O sea, yo no soy una persona de esas que todos los fines de semana van a la casa de su familia a comer o lo que fuera, que me parece que es un hábito que muchas familias tienen y está bueno, pero no todas las personas podemos sostener. Entonces, digo, si no fuera por WhatsApp, que una vez por semana seguro, y debo decir ahí, mis padres casi siempre son los que me mandan algún mensajito, buen día, por ahí solo me dicen buen día, que tengas buena semana, pero ya es como una interacción, es un intercambio que permite que uno me puede decir, che, todo bien, ¿cómo anda todo? ¿Qué tal el finde? ¿Qué hicieron? Es la apertura a la posibilidad de una mínima charla. Exactamente, y a también estar un poco en tema, porque algo que pasa mucho con esto que vos decías de cuando uno no se puede ver como muy seguido con las personas, es que perder la cotidianidad también hace que sea cada vez más difícil sostener a veces conversaciones, porque cuando ves a esa persona por ahí 1 o 2 meses después, y ya te pasaron tantas cosas en el medio que es difícil volver, ¿no? Incluso creo que el grave problema acá es que es el único vínculo en el cual uno arranca viéndolos mucho. Claro, exactamente. Porque, digo, sí, con los amigos del secundario también pasa lo mismo, pero
sacando esos dos, o primario o lo que sea, cuando vos arrancás con tu familia, te ves de lunes a domingos y ya estás ahí. Digo, no tenés que generar nada para ver a la otra persona, porque cuando llega, ya medio que te hinchar las pelotas. O al menos, bueno. No, sí, y además eso que decís me hace Ruido pensar, de mate. no, pero me hace pensar en otra cosa que es muy interesante, que es la cuestión de la incondicionalidad de la familia, ¿no? Estamos hablando de una familia más o menos estándar, ¿no? Por supuesto que las personas todas tenemos vivencias distintas y no todas las familias son contenedoras, ni todas las familias son un lugar de pertenencia con el que uno se identifica positivamente. Pero digo, en general pasa eso, ¿no? Como no solamente está la cotidianidad, sino, bueno, esto mismo que vos comentabas recién hace un ratito, el tema de cómo hacemos para elegir de alguna manera, como para seguir eligiendo tener estas conversaciones, tener estos vínculos, construir estas relaciones en la adultez. Sí, algo que no me parece menor y que lo están poniendo en el chat es, no siempre lo ves todos los días, porque digo, también tenés familias que hay un divorcio inminente. Digo, en mi caso, voy a hablar de mi caso, donde yo no veía todos los días a los dos. Que por ahí eso sí ya marca una diferencia. Y algo que sí me parece importante que ya digamos desde el vamos es, no siempre el vínculo es igual todo el tiempo, ni lo que sucede hoy va a ser para siempre. Uh-huh. Ya sea como algo positivo, como algo negativo. Puede ser que hayas generado un vínculo con alguien y hables muy seguido, que después por ahí no. Sí. Porque la vida es así. Y cuando son vínculos familiares, y estaba pensando sobre todo en el de hermanas, en mi caso, que tengo 3, yo siempre hablo con ellas y les digo, bueno, suponete que en el mejor de los casos, o en el peor, yo vivo muchos años, voy a tener una cantidad de años de relación con mi hermana mayor, que hoy ya tengo 30 años de que nos conocemos. Imagínate cuando vayas sumando tiempo. O sea, tenés 50 años, no puedes estar todo el tiempo bien. Nunca discutir, no tener un problema. Es imposible. Seguro. Es que habla, digo, de esto que charlábamos también la vez pasada, de cómo las relaciones, los vínculos son siempre una construcción y son siempre un proceso que es dinámico, que va cambiando. Por eso me parecía interesante esto de la incondicionalidad, porque a veces pensamos que como la familia es incondicional, entonces parece que no tuviéramos que hacer nada para, digamos, regar esa plantita, por poner una metáfora, ¿no? Nada para construir, para sostener ese vínculo. Y la realidad es que muchas veces nos damos cuenta de que no estuvimos regando la plantita cuando la plantita ya se secó. Y es un garrón eso. Sí, y es normal. Y la planta se puede secar. Y no me parece mal. Digo, podemos revivirla. O no. O hay que comprar otra planta. Voy y me compro una mamá nueva. Tendría que haber un mercado donde uno pueda decir, che, la verdad, hay cambio. ¿Viste como la ropa que tenés 30 días para cambiar? Sí. Bueno, en este caso tenés que hacer 15, 20 años y vos decís, che, ¿puedo cambiar? Y pedís un cambio, Yo creo que en algún punto esa es como la primera enseñanza que nos da la vida de tenés que manejarte con lo que hay. Porque, no, pero en serio, porque digo, la familia una no la puede cambiar, pero en la vida te vas a encontrar con un montón de relaciones que vas a tener que no vas a poder cambiar, ¿no? No sé, las relaciones laborales, por ejemplo, no se eligen. Entonces, aprender a negociar, a manejarte en un contexto donde quizás la gente no es la que mejor te cae, también te da herramientas para desarrollarte más adelante. Sí, obvio, recontra. Y además, también hay algo de lo que vos decías de regar la planta, que es una planta que la tenés que regar de a 2. Seguro. Y hay veces que uno cree o uno espera que la otra persona venga y lo riegue y uno no hace nada porque, digo, se da una situación particular. Uno se va de la casa de origen y como el que se va es uno, se podría esperar que sea uno el que tenga que regarlo porque es el que tomó la decisión de abandonar el barco. Bueno, o no, o el que tomó la decisión de dejar a la madre, el padre o quien sea que les crió tener una vida un poco más tranquila. Bueno, pero creo que ahí se da como el primer encontronazo, que es, bueno, ¿quién? Y eso los dos. El tema que es muy difícil a veces. Claro. Tratar de equiparar y decir, bueno, reguémoslo de a 2. Porque hay veces que lo primero que aparece cuando uno deja de tener un vínculo asiduo con alguien es la queja. Claro. Che, ¿cuándo vas a venir? El reclamo, ¿no? ¿Cuándo vas a venir? ¿Hace cuántos domingos que no venís a comer pastas?
Sí, yo sé que en ese sentido mis padres no son para nada reclameros y se los agradezco porque en ese sentido tampoco soy la hija más presente del mundo, pero no todos los vínculos son así, digo, hay personas que realmente se ponen en ese lugar del reclamo y como vos decís, digo, es como de los dos lados, digo, ni está bueno sentirse demandado, demandada, como porque al final te hacen sentir en falta y como que no te dan muchas ganas de seguir como esto, construyendo esa relación. Pero también me parece que hay algo como del mea culpa, ¿no? Esto que decíamos, también está bueno reconocer cuando quizás somos nosotros el polo que está abandonando a la plantita, ¿no? Que sea porque tiene poca disponibilidad de tiempo o de energía para dedicarle a los vínculos familiares. Pero digo, también hay un montón de esto que decíamos, de repente cuando uno se da cuenta tarde, ¿no? Quiero decir, se da cuenta cuando la relación ya quizás se alejó mucho o cuando ya hay como mucha rispidez en el medio y no sabes medio cómo remontarla. Es el momento en el que caes en que ese vínculo, por más incondicional que parecía, se resquebrajó. Pero a la vez es el momento donde decís, ¿y ahora qué hago? Me hago la boluda, hago como si nada, no le hablo porque no sé qué decirle, le hablo y tenemos una conversación súper incómoda que en realidad ninguna de las dos personas quiere tener, o le hablo y nos vamos a tomar un café como si nada hubiera pasado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí hay algo interesante, yo lo hablo mucho con Gonza. Gonza es mi psicólogo. Ah, bien. Yo te dije que lo tenías que tener preparado, ¿eh? No, y es, no siempre hay que regar la planta. Hay veces que la planta quizás sea un momento donde no haya que regarla. Y está bien. No es que uno tiene la obligación de regar la planta. No, ni en pedo. Al contrario, me animaría a decir que hay momentos donde si la regás, puede ser que la termines matando igual. Claro, que la ahogues. Sí. Sí, y también me parece muy interesante esto que decís, porque también es cierto, y nosotros en este espacio hablamos mucho de mandatos, que si bien hay familias que pueden ser un espacio de contención y de acompañamiento y de cierta incondicionalidad, como decíamos, también hay familias que no son ese espacio, que no son un espacio seguro, que no son un espacio en el que uno quiera estar o con el que se sienta identificada. Y en ese sentido también sacar el mandato de que tenés que tener un buen vínculo con tu familia, te tenés que llevar bien con tu mamá, tu papá, tus hermanos, porque a veces esos vínculos son violentos, son dañinos, no están buenos, y eso también, viste, como que todo alrededor tuyo te diga, no, pero vos fijate, tenés que llevarte bien, porque es tu hermana, o es tu prima, o es tu mamá, o es tu papá, y a veces lo mejor para todas las personas que son parte de ese vínculo es que no exista. Sí, claro. Y igual yo soy creo que la persona más pesimista en este espacio, pero creo que también es la posibilidad de que se generen un montón de... Porque digo, así como tengo algunos donde me ha costado más, tengo otros que por ahí apareció hace un ratito y es mi tío, y tengo un montón de gente que por ahí no tuve relación de chico y que después todo se va redefiniendo. Y lo que digo es, puede ser que en el futuro también se redefina. Entonces, si hoy por ahí decís, che, creo que estoy en falta, che, creo que no está tan bueno, o che, no tengo ganas de regar un vínculo hoy, bueno, quizás mañana sí. Lo importante es ir dándose cuenta y creo que con lo que cuesta poder tomar decisiones en la gran mayoría de las cosas que tiene la vida, bueno, en algunas uno tiene cierta potestad y no está mal tomarlas. Al contrario, me parece lo más sano el hecho de poder preguntarse si uno quiere tener un vínculo o no con alguien y hacer eso en base a lo que uno quiere. Exacto, sí, y como decíamos la vez pasada también, pensar en que somos personas que estamos en constante cambio, constante movimiento, que son dos ideas que traía también Henry en la columna anterior, ¿no? Y que nuestra percepción también de las personas que nos rodean y de los vínculos que hemos generado va modificándose con el tiempo. Y en ese sentido también, como vos decías, ¿no? Darnos la posibilidad de no saber qué va a pasar más adelante, no saber si quizás hoy no es el momento, pero quizás mañana sí, o al revés, quizás hoy tengo un vínculo re fuerte con alguien y quizás mañana ese vínculo se desgasta y se va, y no está mal. Hace un tiempo una ex sería, pero no es una ex de las que suelo hablar, me decía como que creía que había personas para momentos, que
quizás conociste a alguien que fue re importante para un momento de tu vida y vos decís, sí, voy a tener un vínculo con esta persona un montón de años, va a estar buenísimo y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en realidad fue ese momento y está perfecto. Y puede pasar con familia, puede pasar con amigos, puede pasar con lo que sea. Y quizás es esa persona que te marcó ese momentito y ya está bien. El tema es que uno cree que todo tiene que ser eterno, todo tiene que durar un montón de tiempo y hay veces que no. Y si en ese momento funcionó, me parece que no es necesario que funcione en otro. O quizás no va a funcionar en otro y está bien. Seguro. Sí, me gustó mucho la idea de las personas para los momentos, ¿eh? Bueno, nada, creo que hemos reflexionado bastante al respecto. Terminó siendo una charla de jardinería. Un poco sí, no hemos encontrado otra metáfora mejor para ilustrar las relaciones familiares, pero también me parece que fue un bloque bastante profundo, bastante, ¿no? Como veníamos como muy algarabiosos en las otras, Sí. en los otros bloques, pero me parece que es un tema que nos moviliza un poco a todos, ¿no? Y que queríamos traer. No siempre vamos a hablar de cosas divertidas, graciosas o superfluas, sino que, bueno, qué sé yo, ser adultos también implica meternos a veces un poco en las cuestiones que no son tan fáciles, que no son tan livianas, y también las vamos a tratar acá. La adultez es un sinónimo de incomodidad.